Bendecidos hermanos, sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Amén. Bien. ¿Prepararon su corazón el día de hoy para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que tienen que preparar su corazón para oír su palabra? Bien, vamos a entrar. Ese reloj al frente que ahora nos tiene presionado, ya sabemos cómo a qué hora tenemos que terminar, ¿no? Sea paciente, yo sé que usted está cansado, pero la Escritura dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Amén. Y la única forma de renovar ese hombre interior es a través de la palabra. Amén. Así que a Dios no le importa si tú estás cansado, no le importa a Dios si tú tuviste una semana muy exigente. Dios necesita tu corazón, tu espíritu, tu mente para que recibas la semilla de la palabra. Amén. Esta mañana, ustedes saben que yo no soy contrario a repasar algunas cosas que hemos estado enseñando durante el tiempo que Dios nos ha plantado en este lugar, y siempre creo que es necesario, lo voy a decir de nuevo, es necesario revisar algunas cosas que Dios ha hecho y que Dios ha dicho sobre su iglesia. Muchas veces olvidamos las cosas que Dios nos dice, muchas veces olvidamos aquello que Dios nos ha prometido, las cosas que Dios ya ha dicho sobre nosotros. Hebreos capítulo 2 dice que seamos diligentes en atender las cosas que hemos oído. No las cosas que has leído, las cosas que hemos oído. Y cuando tú vienes a este lugar, tú escuchas la palabra de Dios. Y la Escritura dice que es necesario que pongamos con atención, con diligencia, todas aquellas cosas que hemos oído. Dice, no sea que deslicemos. Y esa palabra deslizarse tiene un énfasis en algo como que está fluyendo, en algo como que se desliza y pasa de largo. En términos de la palabra, tú tienes que tener entendimiento acerca de las cosas que Dios está alumbrando en un tiempo específico. Amén. 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 Tienes que creerlo, amado. Por lo tanto, en todo este tiempo que nosotros podemos disfrutar de la bondad de Dios, de su palabra, de lo que Él ha edificado en nuestra vida, porque Él es quien edifica nuestra vida. Utiliza hombres, utiliza a un pastor, a un padre espiritual que pastorea nuestras almas, pero la realidad es que quien da el crecimiento en nuestro hombre interior es Dios. Uno puede plantar, otro regar, otro también rega, otro puede podar por ahí, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, nuestra mente es frágil, olvidamos muchas cosas, olvidamos las cosas que Dios nos ha dicho, y hoy no les voy a hablar, creo que nada nuevo, pero la Escritura tiene la capacidad, en su esencia, como es eterna, de siempre iluminar algo en nuestra vida, de traer un entendimiento nuevo, de refrescar aquellas cosas que en algún momento no pusimos atención. En las Escrituras vemos como a Pedro incluso se le tuvo que recordar que lo que se le había sido revelado no había sido de carne ni sangre, sino quien se lo había revelado era el Padre Celestial. Jesús se lo tuvo que recordar. No sé si ustedes recuerdan el cuadro de la viuda y Elías, cuando Dios envía a Elías y le dice, anda a tal lugar, porque ahí yo le he dicho a una mujer que te alimente. Elías obediente va y llega donde la mujer, pero pareciera ser que la mujer se había olvidado de lo que Dios le había dicho. Entonces Elías tuvo que recordarle nuevamente aquello que Dios ya le había dicho. Y tuvo que alimentar a ese hombre. Amén. Entonces, ¿están dispuestos a recordar algunas cosas? Bien. Y todo esto a propósito de lo que hemos estado viendo en el discipulado de la mañana, de lo que comenzamos este año, avanzando hacia la plenitud. Todo tiene que ver con nuestro carácter, cómo nuestra progresión en nuestra vida, cómo maduramos, cómo alcanzamos un estándar, una meta, cómo alcanzamos la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Amén. Hebreos 12, versos 22 y 23 dice lo siguiente. Vamos a pedir, amados hermanos, por favor, que mantengan a sus niños quietos.
bien concentrado. Yo necesito que ustedes se concentren en la palabra. No solamente yo, la palabra exige concentración de parte de ustedes. Vamos a estar atentos a lo que Dios nos va a decir. Hebreos capítulo 12, del verso 22 y 23 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cuántos saben lo que es Sión? ¿Cuántas mujeres saben lo que es Sión? Si no saben, vengan los martes. Si no saben, vengan los martes. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Diga conmigo, congregación de los primogénitos. Dígale a su hermano: tú eres parte de la congregación de los primogénitos. Amén. Dice que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. Escucha esto. A los espíritus de los justos hechos perfectos. No que serán perfectos, hechos perfectos. Quiero que pongas atención en la gramática que vamos a estar leyendo el día de hoy. Como hijos de Dios somos sus primogénitos. Somos sus primogénitos. En Cristo. Amén. La iglesia se describe como la iglesia de los primogénitos, así como Jesús es el unigénito del Padre y nosotros estamos en Él, entonces Dios tiene un solo hijo. El pastor habló muchas de estas cosas en la mañana y recién en la administración de la alabanza. Así que como Jesús es el unigénito del Padre y nosotros estamos en Él, Dios tiene un solo hijo, un hijo corporativo, lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Es una iglesia en Cristo, que es la cabeza. Amén. Como Cristo es el primogénito, nosotros estamos en Él. Y como hijo primogénito, Cristo tiene el derecho, escucha esto, tiene el derecho de heredar el patrimonio de su Padre. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, somos sus primogénitos, pasamos a ser parte de aquella primogenitura. Por lo tanto, nosotros también gozamos de todo lo que el Padre posee. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios quiere sacar a Israel de Egipto? Esa es la primera vez cuando Dios llama a una nación, a muchas personas, como uno solo. Dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, a mi primogénito. ¿Ok? Ahora, lo que sigue después es importantísimo. Porque dice: deja ir a mi primogénito para que me sirva. La primogenitura está cargada de servicio, de responsabilidad. Nosotros somos primogénitos, somos hijos en Cristo y somos hijos del Padre. Ahora, la primogenitura en las Escrituras hay varias características acerca de esto. Una de ellas, yo creo que la mayoría la sabe, es acerca de la doble porción. El primogénito recibía la doble porción. Además, no nos vamos a enfocar en eso, pero un primogénito también cargaba la responsabilidad de representar al Padre en ausencia del Padre. ¿Ok? Ejemplo. Si Manuel es primogénito del pastor Manuel, en ausencia del padre de la casa, quien representa la figura del padre es Manuel, por ser un primogénito. ¿Amén? Ahora, ustedes lo pueden ver en el cuadro de cuando José... Cuando Jacob envía a José a ver a sus hermanos que estaban apacentando las ovejas. Le dice: anda a ver a tu hermano, que si yo traigo un reporte. Parece que José era un poco hablador, ¿cierto? Entonces sus hermanos no le tenían mucho aprecio. El resultado fue que vendieron a José. Pero en ese intercambio, en esa intención de querer matarlo al principio, después de querer venderlo y deshacerse de él, Rubén no estaba en el cuadro. Rubén era el hijo primogénito. Por lo tanto, cuando él vuelve al grupo de sus hermanos y pregunta por José y ve que José no estaba, ustedes pueden ver la expresión de Rubén diciendo: ¿qué será de mí ahora? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Porque entendía en la cultura que el primogénito, en ausencia del padre, era quien tenía que representar al padre en ese lugar. Ahora, cuando todos sus hermanos volvieran a casa, Dios no le iba a preguntar a Leví, a Simeón, a Isaacar, no. Le iba a preguntar a Rubén dónde estaba su hermano. Por eso él tiene esa expresión.
¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¿Qué haré yo frente a mi Padre? Entonces, tú en el lugar que te desenvuelves, Dios no está presente. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Eso lo tenemos que tener claro. Pero en el sentido de recepción del Padre, en los lugares donde tú te desenvuelves, nadie recibe al Padre, a Dios. Entonces, como Dios no tiene, entre comillas, esa capacidad de habitar ese ambiente, el representante del Padre en ese lugar, eres tú como primogénito. ¿Amén? Estamos construyendo un poco esto. Entonces, ¿me estás entendiendo? ¿Sí? Por eso cuando en el principio Dios crea todas las cosas, dice la Escritura que en el séptimo día Él entra en reposo. ¿Por qué Dios entraría en reposo? Porque ahora tiene un representante sobre la tierra. Romanos 8:16 dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pongan atención en este versículo, porque vamos a tocar algo respecto de esto más adelante. Y le voy a decir esto. Tú no puedes hacer nada sin el Espíritu Santo en tu vida. Nada. Ok, somos hijos de Dios, anhelamos la representación del Hijo Cristo que manifestó a Dios, pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es la tercera persona, siempre se relega y muchas veces tenemos el pensamiento de que el Espíritu Santo simplemente trae convicción de pecado a mi vida, punto. No, la función del Espíritu Santo es poderosísima y lo vamos a ver, y lo necesitamos en nuestra vida para funcionar. De partida, sin el Espíritu Santo no podríamos ser llamados hijos de Dios, por lo que dice este verso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, este hijo de Dios, la palabra de, que implica de Dios, es en términos de posesión, pero también de adquirir algo que se hace parte de él. Por ejemplo, esta mano, ¿de quién es esta mano? Mía, porque está pegada a mi cuerpo, ¿cierto? En términos, ese hijos de Dios nos hace parte de Dios, como en su misma sustancia, en su misma capacidad de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos la plenitud de la naturaleza de Dios en nosotros. Pedro diría que somos participantes de su naturaleza divina. Amén. Y esto no es solo cierto, sino que además todo lo que el Padre es y posee, quiere entregarlo a todos sus hijos. Somos hijos del Padre y por lo tanto somos herederos del Padre. Amén. Romanos 8:17, el verso siguiente, dice lo siguiente. Y si hijos, si tu posición es de hijo, tus derechos son de hijos. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que pasemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voy a leerlo de nuevo. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, ¿qué heredas tú con el Padre? Por la gran gracia que Dios nos ha derramado, Él nos hizo sus hijos y herederos. Exactamente en el mismo grado que su Hijo Cristo. ¿Amén? El pastor decía en la mañana, Cristo se nos fue entregado como un modelo, no siendo imposible ser como Él. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que dicen que Jesús no fue hombre, era solo Dios. Eso sería, como dice el pastor, sería injusto para nosotros. No tendríamos esperanza, amado. No tendríamos esperanza si Jesús no hubiese sido 100% hombre, porque nos estarían exigiendo algo que simplemente en una naturaleza humana no se puede cumplir. Pero sabemos que sucede todo lo contrario. Jesús fue 100% hombre, natural, igual que tú y yo. Él se perfeccionó. ¿Amén? Entonces nos hizo exactamente en el mismo grado que a su Hijo Jesucristo. Y cuando la palabra coheredero significa lo siguiente, es una palabra compuesta por dos palabras. Sun, que significa unión,
Te voy a dar primero la palabra completa. Sunclerónomos. Esa es la palabra para coheredero. Sunclerónomos. No me interesa mucho la palabra en griego, simplemente lo que significa la unión de esta palabra compuesta. La primera palabra es sun, que significa unión, o junto a, pero mira la acepción que tiene. Dice, calidad de completo. Calidad de completo. Y la segunda palabra, que es clerónomos, que es un heredero como tal, y por implicancia un poseedor. Entonces cuando hablamos que somos coherederos con Cristo, estamos hablando de que somos poseedores en calidad de completo de Dios. Amén. No somos poseedores de una parte de Dios, de un poquito de Dios. No, somos poseedores de todo lo que Dios es. Amén. Estas cosas, amado, tú las sabes. Estoy refrescando tu memoria. Somos coherederos con Cristo. Esta no es una simple comprensión de que soy un hijo más, todos los cuales tienen alguna parte de la herencia de Dios. No, voy a leer otra versión de este verso. TLA dice lo siguiente: y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que el Padre ha preparado. Es un derecho otorgado como hijo primogénito. Amén. Y Jesús, teniendo claro esto, decía él lo siguiente: todo lo que tiene el Padre es mío. Tú ves ahí a Jesús que no tiene problema de identidad. Porque yo te estoy diciendo esto a ti, pareciera con tu cara que no me crees lo que yo te estoy diciendo. Pero yo no te estoy diciendo algo de mi propio intelecto. Estoy declarando la palabra profética de Dios. Vamos a llegar a un punto. Todo lo que tiene el Padre es mío, decía Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y Jesús sabía que lo que estaba hablando no eran cosas materiales, no eran adquisiciones, riquezas temporales, porque Él ponía la mira en las cosas del cielo. No está mal tener cosas temporales, un auto, una casa, relojes, no sé, amado, lo que tú quieras gastar tu dinero, si eres responsable. Todo lo que tiene el Padre es mío. Esta es la posición de primogénitos. Cuando tú llegas a entendimiento de que todo lo que tiene el Padre está a disposición tuya. Jesús sabía lo que el salmista había dicho en el Salmo 16 cuando dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es la porción de mi herencia. Y tienes que saber que si tienes a Dios como herencia, lo tienes todo. Tú no necesitas nada más. ¿Tú crees que necesitas dinero? Tú no necesitas dinero. ¿Tú crees que necesitas dones? Tú no necesitas dones. Tú necesitas la gracia de Dios para subsistir. Por eso Jesús decía: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Ahora, en el principio, cuando Dios crea al hombre y sopla aliento de vida sobre él, ¿qué está soplando? Vida. Vida. Vida no en términos de oxígeno. Todos aquí consumen oxígeno a diario. Pero no está hablando en términos de oxígeno, de la vida natural. Lo que Dios sopló sobre el hombre era su misma vida, su misma sustancia. No sé cuántos recuerdan cuando yo hablé acerca de la vida de Dios, acerca de la vida Zoe. Eso es lo que Dios sopló sobre nosotros. Ahora, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es soplado divinamente, una exhalación sobre. Y en la palabra de Dios. Ambos, la palabra de Dios es el resultado del soplo de Dios, de la vida de Dios, y nosotros como hijos de Él también somos resultados de su aliento. Así es. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos obtener al Padre? Jesús lo dice muy, muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Entonces, por eso y recordamos, en Cristo adquirimos esa posición de hijo primogénito para tener acceso al Padre, para obtener todos los recursos del cielo para ser manifestados en la tierra. Amén. Esta verdad tiene que convertirse en un hecho claramente comprendido en nuestro corazón, en nuestra mente. Debe ser una firme convicción y una realidad viva. El absoluto privilegio de esto es, amado, asombroso, alucinante. No tiene medida este
este regalo que Dios nos ha otorgado. Tú no jamás, aunque tú ganes a todo el mundo para el Señor, jamás vas a poder pagar en parte lo que Dios ha hecho con tu vida y con mi vida. Así es. Como hijos y participantes de su naturaleza, entonces somos herederos junto con Cristo. No tenemos herencia fuera de Cristo. ¿Sí? No tenemos herencia fuera de Cristo. Y el propósito profundo de Cristo es llevarnos a todo lo que Él es y tiene acceso. Amén. Así es. Tenemos acceso a todo lo que Cristo tiene acceso porque somos lo que Él es, a saber, sus hijos primogénitos. Somos todo lo que Cristo es. Romanos 8:28 dice lo siguiente. Te vas a dar cuenta por qué estoy redundando tanto en esto. Nunca habías escuchado tantas veces que eras hijo de Dios. Nunca lo vas a escuchar tanto como el día de hoy. Amén. No vengo a afirmar tu identidad. Vengo simplemente a recordarte lo que Dios ha dicho de ti. Romanos 8:28 dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a explicar este verso. El verso 29 de nuevo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Nuestra traducción habla acerca de algo que tiene que llegar a suceder. Te lo repito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero en el original de esta escritura dice lo siguiente. También los predestinó conformados a la imagen del Hijo. También los predestinó conformados a la imagen del Hijo. Eso está resuelto. Ya está hecho. Ya está hecho. Sí, Dios nos está conformando en un proceso a la imagen de su Hijo, pero la nueva noticia es que tú ya has sido conformado a su imagen. No me estoy contradiciendo, amado, te lo voy a explicar. La palabra conformado, ¿cierto? Significa formado juntamente, de forma similar a otro, teniendo la misma forma del otro. ¿Amén? Habla de la imagen de Cristo, del Hijo. Aquí, cuando habla de hijo, habla de un hijo maduro, de un hijo huíos. El problema o el asunto de todo esto, yo te dije que ya nuestra vida ya está resuelta, amado. Tu problema actual no es nada, simplemente estás forjando tu carácter para que Dios pueda manifestar aquello que Él ya hizo en la eternidad para tu vida. Escúchame, el asunto es permitirle a Dios que se convierta dentro de nosotros. Te lo voy a explicar. No nos esforzamos tanto por ser lo que Él es, sino que es una cuestión de que Él se convierta en todo lo que Él es dentro de nosotros. Te lo voy a leer de nuevo, parece un trabalengua, pero... El asunto es que permitirle a Dios que Él se convierta dentro de nosotros. Ahora, no nos esforzamos tanto por ser lo que Él es, porque ya somos lo que Él es, sino que es una cuestión de que Él se convierta en todo lo que Él es dentro de nosotros. Vas a tener que escucharlo muchas veces para entenderlo, parece. Ahora, es importante saber que Dios no nos envía, voy a reforzar esto, Dios no nos envía al mundo en una perspectiva pecaminosa, caída, incompleta. Dios nos envía al mundo en una perspectiva finalizada. Dios jamás podría comenzar una obra en tu vida sin Él antes ver el fin de aquello. ¿Tú crees que cuando Dios crea todas las cosas en el principio, tú crees que Dios al final dijo, ya vamos a poner un hombre? Porque está como media pelada esta cosa, vamos a colocar un hombre. No, lo que Dios siempre pensó fue en el hombre. Pero primero creó un ambiente, creó un sistema, un andamiaje donde el hombre pudiese funcionar. Tu vida y mi vida es exactamente igual.
la imagen que Dios ya ha determinado dentro de ti, al final, que es Cristo, Dios ya solucionó eso. Amén. Dios está trabajando con tu vida ahora. Dios te lleva al desierto para formarte, para darte identidad de hijo. Trabaja con procesos de aflicción, pruebas. Anota, lee Gálatas 6 en tu casa. Lee Gálatas 6 en tu casa y cómo tenemos que ir poniendo a prueba nuestras obras y todo lo que Dios hace en nosotros. Amén. Ahora, el asunto es que el pecado, cuando nosotros llegamos al mundo, nos deformó. Por eso Dios trae reconciliación en esta relación padre e hijo. Escúchame, yo creo que, no sé cuántos lo creen, no sé cuántos tienen esta convicción, pero ese es el sentir, es la percepción que tenemos acerca de lo que Dios pueda estar haciendo en este tiempo. Y es que estamos viviendo en una reforma de la iglesia y que no comienza con nosotros. Hay hombres que llevan años trabajando en esto. Cuando la reforma de Martín Lutero es expresada, Martín Lutero no es el creador y el originador de esa reforma. Si tú lees la historia cientos de años atrás, hay otros hombres que también luchaban por introducir esa reforma en el sistema del mundo. Pero se manifestó con Martín Lutero. Ahora, creemos firmemente que Dios está trayendo una reforma a su iglesia, y cuando hablamos de reforma hablamos de traer a la forma original, reconciliar todas las cosas que se perdieron en el camino y volver a aquellas cosas que Dios había preparado en un principio, ni siquiera en la iglesia primitiva, antes de aquello, en el Edén. Y Dios trabaja de esa forma con nosotros. Y tú y yo somos parte de una generación que está edificando el templo de Cristo. Tú y yo somos parte de una generación que está levantando el cuerpo de Cristo como un cuerpo, como tal. Por eso de nuestra mente tiene que salir esta perspectiva tan personalista acerca del Evangelio. No es solamente esta iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto edificamos la casa de Dios. No solamente nos enfocamos en edificar nuestra vida egoístamente, sino que edificamos el templo y la casa de Dios, que es un concepto más global. Amén. El asunto es que el pecado nos deformó, y por eso Dios trae esta reconciliación y esta reforma en esta relación padre-hijo. Mira lo que dice Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 dice lo siguiente: aquello que fue, ya es. Aquí hay otro trabalengua, amado. Aquello que fue, ya es. Escucha esto. Y lo que ha de ser, fue ya. ¿Sí? Lo que ha de ser, futuro, fue ya. Es por eso que yo te digo que Dios ya te ha creado de forma completa. Ya ha creado y tú tienes un destino, Cristo. Ese es tu destino. No en la posición de Cristo, sino que en la manifestación de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos manifiestan a Cristo? Amén. Uy, se me olvidó. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Tu obra está consumada, amado. Dice, y Dios restaura lo que pasó. La palabra restaura significa lo siguiente. Es bakach y dice, fundamentalmente bakach significa buscar con el fin de hallar algo que está perdido. Buscar con el fin de hallar algo que está perdido. Ahora, no importa qué tan lejos del estándar puedas estar, no importa cuánto puedas equivocarte, no importa si ves todo tu contexto en contra, Dios buscará dentro de ti aquellas cosas que han sido predestinadas. Aquello que fue en la eternidad, aquello que Él mismo completó. Dios buscará la imagen de su Hijo Cristo dentro de ti. ¿Amén? Parece que no me creíste. No nos esforzamos tanto por ser como Él, te lo repito, sino que es una cuestión de que Él se convierta en todo lo que Él es dentro de nosotros.
Pablo lo decía de la siguiente forma. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo. Sino que prosigo. Di conmigo, prosigo. Dile a tu hermano, prosigue, para que se despierte un poco. Vamos, dile, pégale un codazo y dile, prosigue. Prosigue, dile. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Para qué te tomó Cristo? ¿Para qué fuiste asido? Es extraña esa palabra. ¿Para qué te tomó Cristo? Para manifestarle, para representarle. Pero Dios quiere que tú lo expreses en una forma incompleta, en una forma a medias. No, absolutamente no. Es para expresar aquello que ya fue completado en la eternidad a la imagen de Cristo en nosotros. Ahora. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuál es el punto de todo esto que estamos hablando? Todo esto es acerca de nuestra identidad, amado. Y te dije, no vengo a afirmar tu identidad. Vengo a recordarte aquellas cosas que Dios ha dicho sobre ti. Todas estas referencias, todos estos versículos, todos estos trabalenguas que te dije, son referencia a lo que somos en Dios. Somos hijos de Dios, creados a su imagen perfecta, para manifestar esa imagen perfecta, y es un asunto ya terminado, está finiquitado, ya se ha hecho. Pero, siempre puede haber un pero. Muchas veces tenemos nuestra mente inhabilitada para creer estas cosas. No tenemos la capacidad de vivir en este tipo de vida, que es la vida Zoe de Dios. Esa vida Zoe que significa la misma vida de Dios. La vida como la tiene Dios. Yo te he dicho lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios, eres un vencedor, eres su primogénito, tú posees todo lo que posee el Padre, pero la realidad es que tú muchas veces en tu mente no logras vivir esto que yo te estoy diciendo. Muchas veces no lo logramos, amado. Muchas veces no lo logramos. O si no, nuestras iglesias estarían llenas de gente madura y llenas de hijos perfectos ya. Y yo le decía la otra vez, no es mucho que nosotros necesitemos más revelación, más información, no, la revelación la tenemos y si pudiésemos vivir y caminar sobre las cosas que Dios ya nos ha dicho hasta este instante, nuestra vida sería otra. Nuestra vida tendría un giro completamente distinto. La capacidad de la mente del hombre es tan poderosa, que no imaginamos la magnitud de esto. De hecho, la realidad o la condición de tu mente van a determinar cómo vives, cómo te desenvuelves, cómo tomas tus decisiones. Si tu mente es una mente esclava al dinero, todas tus decisiones pasarán por el dinero. Todo. Y te puse el ejemplo más extremo al tiro, que dice raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice de un mal, de todos los males. Por lo tanto, de acuerdo a cómo esté configurada tu mente, va a ser el resultado de tu vida. Si tu mente está configurada en el patrón de Cristo, en la imagen del primogénito, tú como hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús, tendrás la voluntad, tendrás la capacidad, tendrás el carácter para tomar las decisiones que tienes que tomar. Lo que decía el pastor en la mañana. El problema, y yo sé que muchos de ustedes no creen estas cosas que nosotros estamos diciendo, que tú eres parte de Dios y que tienes la esencia de Dios. Y tú cuando estás aquí dices amén y levantas tu mano y cuando yo te digo repite, tú repites. El problema es que creemos que sabemos, pero no sabemos. Lo decía el pastor en la mañana, porque si supieras, harías las cosas que tienes que hacer. Eso es tu identidad, amado. Eso es tu identidad. Hacer las cosas que tienes que hacer. Y por información no nos hemos quedado, déjame decírtelo. No. Dios ha abierto los cielos con su palabra y nos ha mostrado tantas cosas que debemos cambiar en nuestra vida.
pero tienes que tener la valentía, la voluntad, la fuerza para generar esa transformación. Yo hace un tiempo les compartí, yo no le pido nada a Dios material. Jamás en mis oraciones hay algo material para mi vida. Porque yo sé que Dios es mi Padre y provee todo lo que yo necesito. Lo que yo le pido a Dios es que me dé la fuerza y la valentía para tomar las decisiones que tengo que tomar. Y tú sabes, amado, y tú sabes esas decisiones. El punto es que no tenemos la voluntad. Tú puedes ver la última predicación que cuando hablamos acerca de ser más que vencedores. No vamos a entrar en ese tema. Muchas veces nuestra mente es el instrumento que nos mantiene cautivos, que nos prohíbe entrar en la dimensión de Dios que Él ya ha preparado antes de la fundación del mundo. Nuevamente, Israel al salir de Egipto, Éxodo 4:23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, a mi primogénito. Lo que sucede con Israel es que Dios los libera, los saca al desierto, para camino a la tierra prometida. Y lo que Dios le está diciendo a Faraón es lo siguiente, ¿ha mantenido a mi hijo esclavo por 300 años? Por 430 años, perdón, lo ha mantenido esclavo. Ahora yo quiero que me los entregue de vuelta, yo los voy a rescatar, los voy a sacar de este lugar. Y esa migración tenía que ser rápida, en 24 horas. Amado, hay cambios en tu vida que no pueden esperar mucho tiempo. Amén. O si no vas a morir. Así es. Así es. De hecho, para tú concretar la promesa de Dios, lo primero que tú tienes que hacer, y Dios lo primero que va a imputar en tu vida, es migrar de una posición incorrecta. El pastor ponía el ejemplo en la mañana. Abraham, antes de que se le diese la promesa, ¿qué Dios le dice? Antes de cualquier cosa que Dios hiciera con Abraham, sal de la tierra. Migración. Porque Dios tenía que recalibrarlo en una posición que estuviera en sintonía con el cielo. ¿Amén? Así es. Ahora, la salida de Israel de Egipto tenía que ser rápido y tenía que ser en silencio. Ningún ladrido de perro, ningún animal podía sonar en esa salida. Eso te tiene que decir muchas cosas, amado. Cuando Dios quiere empujarte a otra posición, uno tiene que saber cómo guardar silencio. Dios le dice a Faraón, has tenido a mi hijo esclavo en Egipto por más de 400 años, ahora yo quiero restaurar esta relación de padre e hijo, estoy formando una nación y Dios los lleva al desierto, es por eso que el desierto es el mejor lugar donde tú puedes ser formado. Y en el desierto Dios sucede este cuadro, los 2 espías van, Moisés envía a 2 espías a ver la tierra. Y el pronóstico, y esta historia ustedes la saben, el pronóstico y el reporte que traían era básicamente, Moisés, estás loco, no podemos entrar a esta tierra, no podemos poseer esto, la tecnología de estos hombres es maravillosa, tienen unos gigantes que nos van a hacer pedazos. 10 hombres dijeron eso, simplemente 2 dieron un reporte completo, creyendo en quien había dado esa palabra. Entonces cuando Dios ve este cuadro, y luego ve al pueblo, tanto que reclamaban y que querían volver a Egipto, dice, yo Dios te he sacado como mi hijo primogénito, con mano poderosa, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, pero el problema es que el adoctrinamiento de Egipto aún está en tu mente, por lo tanto tú no me puedes ver como un padre. Y tú ves ahí a Israel dando vuelta 40 años. Y muchas veces nosotros decimos, oye, los israelitas, mira, andaban con las nubes, con la columna de fuego, y todas las plagas y todos los milagros. ¿Y cómo eran tan duros de cabeza? Amado, tu vida y mi vida no distan mucho de aquello. Y estas cosas son serias, porque vivimos años en círculos que podrían ser rápidamente resueltos, si es que tienes la valentía de dar el paso, de confiar realmente en Dios. Ahora te voy a mostrar que el problema muchas veces no es que no confías en Dios. Tú confías en Dios. Tú crees en Dios. Pero hay otra arista. Pablo escribe lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos es una constante.
de renovación en el espíritu de tu mente. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amados, solamente si pudiéramos ayudar a nuestra mente y tener la capacidad de permitirle a Dios que renueve nuestro entendimiento, aquellas cosas que pensamos, y ya no vivir por el lente de las cosas que hacíamos antes. El problema muchas veces nuestro es que queremos solucionar los problemas en la posición de hijo de Dios con un pensamiento de cómo éramos antes. Tú no puedes dirigir tu familia. Si tú no conocías a Dios y ahora conoces a Dios, tú no puedes dirigir tu familia si no es conforme a los diseños de Dios. Tú no puedes volver atrás. Y recuerdan el cuadro cuando Jesús muere. Cuando Jesús muere, Pedro y Juan, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos fueron a evangelizar la tierra. Ellos volvieron a su labor de pesca. Volvieron atrás. Pero más específicamente, estaban pescando. ¿Y qué pescaban? Nada, no podían pescar por cuanto habían vuelto a una posición imprecisa. Entonces es cuando Jesús aparece en el cuadro, resucitado. El punto es este, que cuando tú tratas de resolver tus cosas con una mentalidad pasada, vieja, el resultado es que tú no vas a tener ningún fruto, no vas a producir nada. ¿Amén? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Creado, listo. Sefinich, terminado. Se me pegó la de mi papá que habla en otro idioma. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, si solamente pudiéramos entender estas cosas y realmente vivir en la configuración de la mente de Cristo, nuestras vidas cambiarían completamente. Tendrían un giro impensado en tu vida. Mira lo que dice Juan 14:20. Dice, Juan 14:20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día no es cuando Él venga. En aquel día no es cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Cuándo es ese día, amado? ¿Cuándo es ese día? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dios nos desafía a comenzar a pensar de una manera muy diferente y que ya no podemos relacionar nuestros pensamientos de hoy con lo que una vez fuimos en el pasado. Para poder creer en la palabra de Dios debemos cambiar todos nuestros hábitos y formas en las cuales solíamos hacer las cosas. Todo, amado, todo. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amado, vengo a decirte que ese día tiene que ser pronto. Tiene que ser pronto. Porque si ese día no es pronto en tu vida, nunca sabrás que estás en el Padre. Y eso sí que sería trágico para un hijo de Dios. No saber que Él habita en una posición de hijo. Aquel día no es al final de los tiempos, amado. Ese día es hoy, tiene que ser hoy en tu vida. Entonces el problema es que decimos que sabemos, pero en verdad no conocemos estas cosas. No las vivimos como tal. Y te repito, somos herederos con Cristo, somos uno con Él, uno en el Padre, lo mismo que Él. Somos parte de Dios. Por lo tanto, amado, si creemos en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Amén. Si creemos en Dios, debes creer también en ti mismo como un hijo de Dios. Amén. Escúchame lo que te estoy diciendo. Si crees en Dios, debes creer también en ti mismo como un hijo de Dios. Debes tener fe en ti. Debes creer que tú eres capaz de proseguir a la meta. Debes creer que eres capaz de representar a Cristo de forma perfecta. El problema que yo le decía, le creemos a Dios, creemos en Dios, pero no creemos en nosotros.
que es la otra parte de la ecuación. Es por eso que todo esto se acerca de identidad. Creo en mí mismo porque soy lo mismo que Dios. Debemos tener fe en nosotros mismos y convertirnos en algo digno, en algo excepcional, en algo que le dé valor a nuestra vida, que ya ha sido valorizada con la sangre del Cordero, amado. Si tú no crees en ti mismo, estás insultando a Dios. Estás insultando a Dios y le estás diciendo que es un mentiroso. Juan 14:1 dice lo siguiente, hablando Jesús, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Jesús decía, creed también en mí. ¿Cuántos tienen esa capacidad de decirle a la gente que no conoce a Dios, hey, cree en mí? O lo que decía Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Tenemos que tener esa capacidad. Pablo decía que tengamos el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Entonces, el punto es que tenemos que tener y convertirnos en la forma de pensar igual que Jesús para poder decir estas cosas. Creed también en mí. Creed también en mí. Debemos pensar con los mismos pensamientos que Jesús pensó, que se volvió tan familiarizado con esa mente espiritual que se convirtió en aquello por lo cual él había sido predestinado, un hijo perfecto. Te lo voy a repetir. Debemos pensar con los mismos pensamientos que Jesús pensó, que se volvió tan familiarizado con esa mente espiritual que se convirtió en aquello para lo cual fue predestinado, un hijo perfecto. Ahora, no te estoy hablando del posmodernismo, de cree en ti y que en ti está toda la fuerza. No, amado, no estoy hablando del positivismo ni todas esas cosas. Te repito nuevamente, estoy declarando las cosas que Dios ya ha dicho de ti. Cree en ti, amado. El punto es que muchas veces ponemos énfasis en las cosas malas de nuestra vida. Y, amado, y aclaremos algo. Hay muchas cosas que tenemos que ser transformados. Muchas áreas que tienen que venir a justicia de Dios. Pero no actuamos desde la plataforma de la equivocación, porque eso nos llevará a la equivocación, a la equivocación y a la equivocación. Trabajamos desde la plataforma de que ya hemos sido hechos perfectos. O si no, tú no tienes posibilidad de éxito en Dios. No tienes. ¿Por qué? Porque si trabajas desde la mentalidad antigua o desde tus defectos, todo el tiempo tu resultado será defecto. Escuchamos un ejemplo hace un tiempo atrás, muy claro. Muy claro. Una persona que sale de la cárcel por haber cometido algún tipo de delito, él sale a la calle. Si esa persona no va al lugar correcto para comportarse de manera distinta y para ser reinsertado en una sociedad, si esa persona no busca ayuda, entre comillas, esa persona va a volver a cometer delito. Porque no sabe otra cosa que hacer que cometer delito. Adán, la naturaleza adámica que está en nosotros, que estaba en nosotros, lo único que sabe hacer es desobedecer. Todo lo que él hace es pecado. Por eso cuando Cristo vino, el segundo Adán, él terminó con la raza adánica y creó un nuevo tipo de vida. No es que la creó en el momento que Jesús vino, simplemente la vino a manifestar. Vino a manifestar ese tipo de vida que había sido perdida en el principio. Amén. Entonces, ahora, no estamos hablando de un pensamiento positivista ni mucho menos por el estilo. Proverbios dice lo siguiente, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Es por eso que la Escritura nos dice, guarda tu corazón, guarda tu mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Guarda tu corazón por sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. De él surgen todas las cosas de tu vida. Por lo tanto, nuestro pensamiento religioso diría lo siguiente. Somos unos pobres hombres que no servimos para nada. Cristo nos salvó por su gracia, y que es verdad. Pero vivimos en una posición lastimera, en una posición de vagabundo, de andar mendigando cosas, cuando la realidad es que eres un hijo de Dios. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las cosas que Él ya ha predestinado. Amén. Entonces el pensamiento instaló
el pensamiento que instaló la religión, y no el espíritu de la religión, que es pura, sino que el espíritu natural y del hombre que capturó la religión, es que simplemente no somos buenos para nada. Que simplemente tenemos que sufrir hasta que Cristo venga y ser lo más pobre de lo pobre y prácticamente llegar arrastrándonos para cuando Cristo venga. Pero esa no es la realidad. La realidad es que somos más que vencedores. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por lo tanto, la religión nos llevó a una mentalidad equivocada, una mentalidad errada por mucho tiempo, que nunca conocimos cuál era el origen. Y hoy conocemos que es un espíritu de orfandad que gobierna la religión, que nos mantiene en una posición de mantenidos. ¿Pero qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué nos dice? El problema no es que creas o no creas en Dios, el problema es que no crees en ti mismo, como un hijo de Dios, con las capacidades que Dios te ha dado, con las herramientas que Dios abrió los cielos sobre tu vida, amado. El punto es que no te has dado cuenta. No hemos llegado a la comprensión y entendimiento pleno que somos parte de Dios. Por eso volvemos siempre a pensar de la misma forma. Por eso es necesario congregarse, amado. Por eso tienes que estar en un lugar donde la palabra te advierte de tu comportamiento. Donde tu conciencia llena de la palabra de Dios advierte cuando tú estás a punto de tomar una mala decisión. Pero eso es la palabra dentro de ti. Ahora, si tú no estás en este lugar alimentándote, ¿cómo quieres que el Espíritu Santo te advierta? La función del Espíritu, tu función es venir a este lugar y nutrirte de la palabra, de un recurso del cielo. La función del Espíritu Santo es tomar esa palabra que está dentro de ti y convertirla en una fuente que salte para vida eterna. Hay responsabilidades, amado, aquí. Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer, amén, y Dios lo hará, pero tú tienes que poner tu voluntad en esto. Tienes que poner tu vida. Amado, esto es nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida. No puedes conducirte por el sistema. Yo sé que tú tienes que trabajar, todos trabajamos, pero tú no puedes vivir determinado por tu trabajo. No puedes. Cuando venimos a Dios debemos cambiar nuestra forma de pensar, cambiar la forma en que vemos las cosas y entender la vida en la forma y en la perspectiva que Dios la ve. Debemos conocer esta verdad, amado. No soy de este cuerpo. Tú que te arreglas tanto el domingo para venir en la mañana o para salir a tu trabajo, tú no eres parte de ese cuerpo. Este que ustedes ven no soy yo. Escúchame esto. Soy un ser espiritual que viene desde el corazón del Padre, que se une como coheredero con Cristo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Mi vida no está determinada por mi cuerpo físico, por mis conexiones neuronales, por el trabajo de mi corazón. Mi vida está determinada por el Espíritu de Dios. Científicamente esto no tiene... Tú le dices a un científico esto, a un biólogo, a un médico, evidentemente tú eres un loco. Pero debemos entender que nuestra vida, más allá de lo natural, es una vida espiritual. Romanos 8, 14 y 15 dice lo siguiente. Romanos 8, 14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La realidad es que si vivimos por la ley de la carne, moriremos. Pero si vivimos por la ley del Espíritu, recibiremos la vida de ese Espíritu. Ahora, la pregunta, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es mantener una vida en el Espíritu? Y lo voy a definir muy simplemente, sin entrar mucho en detalle, porque ese reloj me tiene loco, cómo avanza en ese segundo. Juan 6:63 dice lo siguiente. Juan 6:63 dice lo siguiente. El Espíritu es el que da vida. Este es Jesús hablando. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, caminar, vivir, pensar en el Espíritu es estar conectado y en acuerdo con la palabra de Dios. Simple.
simple. Te lo voy a repetir. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Por lo tanto, caminar, vivir, pensar en el Espíritu es estar conectado y en acuerdo con la palabra de Dios. Tú no puedes ver a la Trinidad, a la Deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, realizando funciones que cada cual quiere hacer. Eso tú nunca lo vas a ver en la Escritura. Cristo, Jesús, cuando vino en la tierra, Él decía, todo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de quien me envió. Y tú puedes ver una perfecta sintonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que yo te digo que tú no puedes hacer nada como un hijo de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Y tenemos que revisar nuestra doctrina acerca del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo jamás llegamos al entendimiento de que somos hijos de Dios. Es por eso que tenemos nuestro clamor y nuestro anhelo es que el Espíritu Santo haga una obra poderosa en nosotros. Y que la está haciendo, amado. Y que la está haciendo. Pero seguimos presionando hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento, que es la semejanza de Cristo. Amén. Entonces, caminar en el Espíritu es caminar en acuerdo con la demanda de la palabra de Dios. Caminar en el Espíritu es una característica de la vida Zoe de Dios. Existe una mente que es del Espíritu, en la cual basas tu comportamiento, basas la forma en que piensas y en las que tomas tus decisiones. Jesús es un ejemplo de aquello. Romanos 8:5 dice lo siguiente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La mentalidad del Espíritu es vida y paz. No sé cuántos viven en paz. Yo hace un tiempo les dije, si tú quieres reconocer y ver en tu vida si realmente estás experimentando y viviendo acorde a la palabra de Dios, es simplemente que busques la paz en tu vida. Es simplemente que, si tú vives una vida en paz, amado, si hay una tormenta a tu alrededor, si hay problemática, pero tu corazón y tu vida está en paz, es porque tú estás viviendo en la palabra de Dios. Es un fruto de aquello. Cuando Jesús estaba en la barca, en esa mega tormenta que azotó, ahí tú puedes ver dos cosas, que Jesús estaba en paz y que ese hombre tenía un sueño muy profundo. Pero ese hombre vivía en paz. Él era la paz. Por lo tanto, mira lo que dice Santiago 4:5. Santiago 4:5 dice lo siguiente, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? ¿Ha dicho en vano eso Dios? Pongo énfasis en que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Cristo nos anhela celosamente. Es por eso que cuando hablamos de la santificación, de ser santos, es que eres apartado y de uso exclusivo para Dios. Por eso dice en los mandamientos, cuando en Éxodo, cuando Dios da los mandamientos a través de Moisés, dice, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No te harás imagen, nada. Dios es un Dios celoso, amado, de sus hijos. El Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Él desea traernos a la madurez, a la estatura de Cristo, por medio de su palabra. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. La promesa del Espíritu Santo es el don de Dios que sella y garantiza la adopción de los creyentes en el estatus de hijos en la familia de Dios el Padre. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes ser hijo de Dios. Tú no puedes. No puedes orar sin el Espíritu Santo. No puedes clamar delante de Dios sin el Espíritu Santo. No puedes recibir la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. No puedes ser un hijo sin la palabra del Espíritu, sin el Espíritu Santo. Necesitamos, amado, al Espíritu Santo. Y mira esto. Todas las formas de vida tienen un ADN en sí. Todas las formas de vida tienen un ADN. Cuando el Espíritu Santo entró dentro de ti, trajo ese ADN de Dios a tu vida. Amado, debes creer esta palabra. Ahora, escucha esto, estamos terminando.
Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, eres un hijo de Dios y Dios está trabajando en tu vida, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Y voy a declarar esto proféticamente sobre tu vida. Escúchame, tú puedes escuchar la voz de Dios. Tú escucharás la voz de Dios, amado. Practicarás la justicia. Practicarás la obediencia. Caminarás en sus estatutos. Serás atraído al hábitat de Dios. Todas las formas de vida tienen un hábitat. El hábitat de Dios es la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la oración, la comunión unos con otros. No practicarás más el pecado, amado, porque tu conciencia te alertará de aquellas cosas. La palabra te alertará en tu corazón. Amarás a Dios. Amarás a tus hermanos. Amado, amarás a tus enemigos. Escucha esto. Amarás a tus enemigos. Odiarás las cosas de este mundo, porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Pero como el amor del Padre está en ti, tú aborreces las cosas que te ofrece este sistema. No hay ningún camino que pueda servirte para cumplir los propósitos de Dios, si no es su palabra y su Espíritu Santo, amado. Superarás las problemáticas. Ya no puedes ser tentado por ellas, porque ya las superaste. Escucha esto. Eres más que vencedor. Decláralo con tu boca. Soy más que vencedor. Vamos, amado. Decláralo de nuevo. Soy más que vencedor, dilo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Ahora, escúchame. Fallaremos unas cuantas veces. ¿Sí? Nos equivocaremos. Pero mira lo que dice su Escritura. Que no hay condenación para los que están en Cristo. Aleluya. Tenemos esa esperanza. No hay condenación para los que están en Cristo. Cree en ti mismo. Yo sé que tú crees en Dios. Cree en su palabra. Pero cree en ti mismo que lo que Dios ha dicho de ti será una obra finalizada y que tú la podrás ver. Amén. Ahora, mira lo que dice Proverbios 24:16. Dice, porque 7 veces cae el justo y aún así se levanta. Aleluya. Tú puedes caerte, tú puedes equivocarte, pero no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Dios te bendiga, amado.